Hola a todos, soy Mariela Gómez Cerro, esto es Arte Humano Sessions. Bienvenido a este programa tan lindo, tan especial. Como siempre, entrevistamos, conversamos con diferentes personas sensibles, con personas que se han animado y vamos a recorrer, a hacer una trayectoria, vamos a hacer un trayecto de la mano de Jorge Gómez Manzanilla. Él es licenciado en Historia, especialista en América precolombina y graduado en periodismo, con una destacada trayectoria en el ámbito deportivo y cultural también. Ha recibido la matrícula de honor en Historia Europea, fundado el canal de YouTube 50 Estudio TV, donde comparte entrevistas y contenidos relacionados con el deporte y la cultura también. Hoy vamos a ver sus diferentes facetas, el camino que ha recorrido y también sus diferentes programas que lleva a cabo, ¿no?, en 50 Estudio TV. Bienvenido a Arte Humano, Jorge. Bueno, lo primero, gracias a ti, Mariela, por tu invitación. Para mí es un placer estar en tu canal, un canal muy nutritivo, un canal donde pasan grandes artistas y que, bueno, pues hayas pensado en mí. Para mí es un privilegio pues el poder también ser entrevistado de la misma manera que son gente como Soraya, que es nuestra gran escritora y artista plástica, gente como Ana Parada Casanova, como Lauri Pérez Macho, gente galardonada del mundo del arte y el mundo de la cultura. Y bueno, como sabes, yo siempre, y como has dicho en la presentación, yo he venido siempre de deportes, pero desde la fundación de este canal, de 50 Estudio TV, bueno, pues hemos abierto un abanico también como periodista para crecer un poquito más entrevistando a gente de la cultura y bueno, ahora lo comentaremos. Tenemos ya 3 programas de entrevistas y uno de ellos dedicado a pintores, otro a escritores, como bien sabes, que has estado en él, y otro a los grandes talentos y también grandes empresarios y grandes empresas como en Nuevos Talentos. Claro, sí, eso queremos contarle a la gente para que siga, ¿no? Se ponga 50 Estudio TV en el canal de YouTube y pueda ver toda la programación que hay, porque van a tener, a los que les gusta el deporte, van a poder escuchar sobre diferentes deportes, o si también quieren saber sobre los nuevos empresarios, los nuevos talentos que hay en España, pero también en Latinoamérica. Pero primero quiero empezar por el principio, ¿no? Como me gusta, cómo empieza uno el recorrido, ¿no? Estudiando primero, en tu caso, licenciatura en historia. Y yo quería que me contaras más o menos cómo empezó lo de escribir y también el amor por el periodismo. Bueno, mira, el periodismo lo he contado varias veces. Esto estaba en el guión y es con 12 añitos. Ahora hay muchas páginas donde te puedes crear un blog, blogspot.com o también WordPress. Pero Claro. con 12 añitos, cuando esto parece quimera, ¿no? Cuando el deporte y el fútbol eran abiertos, eran abiertos los fines de semana, que lo retransmitían los diferentes canales autonómicos o la televisión española, la pública. Bueno, pues yo después de los partidos tenía 11 o 12 añitos y me hacía como un periódico de los resultados y como si yo escribiera en ese periódico, en el AS, en el Marca. Y ahí empezaba medio a dibujar. Tampoco que se me dé también el dibujo, no soy tan artista como vosotras, pero bueno, hacía mis pinitos. Y ahí escribía como si hubiera escrito la crónica, como me basaba un poco en las opiniones que decían, cogiendo lo de la radio, los entrenadores después del partido. Y ahí empecé, ¿no? Y cuando tenía 11 o 12 añitos, mis padres me regalaron una grabadora y yo recuerdo jugar en ese momento con mi equipo de fútbol sala y les hacía entrevistas antes de los partidos, ¿no? Ah, Ahí siempre tenía ese amor, lo que pasa que por unas circunstancias u otras, luego cursé el bachillerato años después, el BUP y el COU, y bueno, pues me incliné por derecho. Pero tuve una asignatura que me gustó mucho, que me marcó mucho en el último año en COU, que era de historia, y el profesor me encantó, un profesor que se llamaba Gregorio, y lo contaba todo como si fuera un cuento, y yo me enganché, siempre se me ha dado más o menos bien la historia, y bueno, ahí se quedó la cosita y hice selectividad, hice primero de Derecho, ahí no se me dio muy bien, y eso que mi padre, como bien sabes, y nuestro querido técnico es abogado, a mí no se me dan bien las leyes, la verdad sea dicha,
Y luego saqué, efectivamente, mientras cursaba, lo has comentado, mientras cursaba una asignatura de Derecho, saqué una matrícula de honor que se llamaba Historia de la Integración Europea, hablando de, bueno, pues tras la Segunda Guerra Mundial, lo que se vino a llamar, es un proyecto utópico que no va a ocurrir nunca, la historia de los Estados Unidos de Europa, intentar crearlo en 2050. Era como una asignatura que te contaba el freno que había, ese miedo a una guerra fría, cuando realmente Stalin se queda con media Europa, cuando se reparten los aliados media Europa, llega en la Guerra Fría el muro de Berlín, que divide a las dos Alemanias hasta el año 89, que cambia el mundo con la caída del muro de Berlín, y acaba la Guerra Fría con el triunfo realmente del bloque occidental y la pérdida del bloque soviético. Bueno, pues ahí sí saqué esa matrícula de honor y me fui a cursar la carrera de Historia desde el año 2002-2003 hasta el año 2008-9 aproximadamente, 2008-9. Pero bueno, siempre me picó el gusanillo con el tema de periodismo. Volví otra vez a hacer otro intento en Derecho y bueno, pues al final lo dejé. Terminé ese año, en el año 2008-2009, la carrera de, como bien has comentado, de Historia, con especialidad intracurricular en documentos, en archivos, en bibliotecas y de los pueblos, sobre todo precolombinos. Y me decidí a cursar periodismo. Antes de eso, estuve colaborando con un blog. El blog se llamaba 24-segundos, blogspot.com, y hablaba de Sí. baloncesto, cubría una Copa del Rey. Las chicas, curiosamente, que lo llevaban eran del Barça y no ganó el Barça en aquella final de Copa del Rey. Pero bueno, fue una bonita experiencia. Y luego fui creando también un blog que se llamaba Escenario Deportivo, escribía cosas de deportes, y a su vez colaboré, gracias a esta chica, en Palco Deportivo. Y Palco Deportivo era una página web que crearon los estudiantes, parte de los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí cubrí la Europa League, que ganó el Atlético de Madrid. Le mando un saludo a todos los aficionados atléticos, se acordarán, en la temporada 2009-2010. Y luego llegó el Mundial. Y bueno, durante el Mundial pues me hicieron jefe de redactor. Tenía un redactor, por así decirlo, entre comillas, a mis órdenes, y cubría Holanda, pero luego llegué a cubrirla prácticamente hasta la final. Sí es cierto que me enfadó luego un poquito que cuando llegó a la final, que nadie se lo esperaba, esperaban llegar a cuartos de final contra Brasil, pero ganó a Brasil, pues luego lo cubrieron ellos y fue el mundial de España. Entonces, bueno, por unas cosas y otras empecé la carrera y bueno, pues abandoné Palco Deportivo y me incliné en otras páginas web, ¿no? Me incliné en Diario Siglo XXI, que ahora Ah, está sí. también tan de moda. De hecho, han entrevistado a nuestra Quilla Tedeschi, organizadora de los Premios Europa. Cubrí el tenis, cubrí algún partido de Nadal, lo que se llamaba antes el minuto a minuto. Ahora pues hay un montón de canales de YouTube, pero antes pues era escritos, ¿no? Y bueno, recuerdo cubrir un Indian Wells que le ganó Andy Roddick, y también cubrí el tenis, cubrí una final de Wimbledon femenina que ganó Petra Kvitova, ¿no? Y bueno, luego realicé otro proyecto antes de publicar este librito con los Juegos Olímpicos que siempre me han gustado, en 2013, que se llamaba londres.blogspot.com. Y bueno, pues ese libro, perdón, esa página, no era una página web, era un blog. Al final Ángel Vázquez, que es su creador, que reunió a varios redactores, le dieron, que no es nada sencillo, una acreditación para ir a los Juegos Olímpicos de Londres, y yo cubría el hockey. De hecho, cubrí un europeo y siempre me ha gustado el hockey hierba, de que ganamos aquel oro de las chicas en Barcelona en 2-1 a Alemania. Curiosamente, fíjate, te voy a dar un dato, lo marcó Eli Maragall, que fue la sobrina del alcalde de Barcelona, de Pascual Maragall. Y bueno, España ganó ese oro, y a partir de ahí, pues bueno, me enchufé al hockey hierba, siempre era un deporte que me gustaba, y cubrí ese europeo y cubrí esos Juegos Olímpicos con los chicos. Y eso fue el paso previo para, yo creo, un punto clave, que ahora nos podremos detener en él si quieres, que es después de cubrir esos Juegos Olímpicos y ese europeo, y al abrigo de que estaba cursando la carrera, hice un blog, tribunamadridista.com, y luego hice esa página web, la tribunamadridista.com, en la temporada 2012-2013, el mismo año del cumpleaños del club, el 6 de marzo, donde muchos aficionados del Madrid se acordarán. Ganamos 2-1 al Manchester United, era el último año de Mourinho, había unas guerras tremendas con la prensa, contra As, contra Marca, y muchas webs nacimos al abrigo de proteger al Madrid. Hoy que, por ejemplo, ha perdido el Madrid, pues lo más fácil es darle palos al Madrid, darle palos a Ancelotti, Ay, no me digas, criticar algún... Sí, cuéntame. no me digas que perdió hoy.
Hoy No lo al final vi. hemos perdido Ah, 4-3, es el fin de Ancelotti, ya se sabía. Pero ok. bueno, mira, estaba hablando con aficionados culé, que les he dado la Sí, enhorabuena, y me han empezado a hablar ya de las polémicas y demás. Entonces, sí es cierto que se echa de menos un medio que respalda al club. Real Madrid Televisión ya lo ha hecho, por fin, después de mucho tiempo, por fin. Pero en ese momento no había página web y que no, respaldaran al club, porque siempre he dicho que la prensa madrileña, y no tengo nada contra AS y contra Marca, que son los diarios referentes, pero son prensa de Madrid, ¿no? Y pongo un ejemplo, el día de la final de la Copa del Rey de 2013, que el Atleti le gana al Madrid, bueno, tenían la portada preparada para que sacar el especial del Madrid. Cuando pierden, pues tenían otra portada preparada para sacar el especial del Atleti, es lógico, ¿no? Iban un público de Madrid, ¿no? Y ese es un ejemplo. Y por esas razones montamos la tribuna madridista y que fue el embrión de luego esos 3 proyectos de radio que ahora comentaremos. sí. No, lo que te quería preguntar es eso, ¿no? Eh, bueno, en tu vida has cubierto muchos deportes, ¿no? Podemos nombrar el baloncesto, vóley, hockey, césped, fútbol, tenis. Volviendo al tema que se culmina, no, no sé si se culmina, pero creo que es un broche muy lindo, ¿no? Que tengas un libro justo que se llame de Juegos Olímpicos, ¿no? Del Río Ujú, del 2016. Eh, Creo que no me he encontrado con ningún escritor que haya hecho esto, ¿no? Que haya eh, visibilizado, que le ujú, haya dado importancia al esfuerzo de tantos deportistas, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos son muy importantes y para cada uno de los jugadores, para cada uno de los deportistas que participan, creo que es también su momento culmine, ¿no? De su carrera, a lo que más aspiran. ¿Qué es lo ujú. que me podés contar de que hayas tenido contacto con alguno de ellos, ¿no? Yo no he tenido ese privilegio todavía. Bueno, pues mira, este libro, como bien comentas, de Río 2016, esos mágicos 7 oros, no sé si lo podemos ver en pantalla, esos mágicas Sí, 17 medallas, lo voy a acercar un poquito para que lo veáis, de la editorial Letrame, ahí lo veis, ahí que está, bueno, sí, colaboraban con Save the Children. Y bueno, pues este libro tiene varios significados. Tuve la suerte de dárselo, después de ser campeona olímpica, a Carolina Marín. Tuve la suerte también de hacérselo llegar a Carlos Coloma, que ahora contaré la razón, porque siempre que hay que escribir un libro, creo que hay que tener, tú lo sabes, ¿no? Una razón, un porqué, ¿no? sí. Y bueno, pues también se lo envié a varios deportistas, Marcus Wall, a Saúl Cravioto, que es el más laureado, y luego, pues también me sirvió de trampolín para otros deportistas que estuvieron en Tokio, como Sandra Sánchez, que es amiga mía de karate, que por cierto aprovecho al karate para felicitarla, ha conseguido varias medallas hoy en un europeo en Armenia, aunque ya no es deporte olímpico. Bueno, pues Sandra Sánchez o Damián Quintero, pues bueno, pues se los tuve la suerte de entrevistarles en otro proyecto previo a 50 Estudio, que es prácticamente lo que estamos intentando crear, que fue WordPress Radio en 2017. Sí, Las razones de este libro, si me lo sí, permites. Bueno, pues sí. hacemos ese recorrido de 2013 y empezamos en 2014 con una emisora donde ahí conocemos a Luis, gran amigo de Quilla, y gracias a él también, pues bueno, pues todas estas entrevistas que hemos hecho en Nuevos Talentos y abrir todo ese abanico, entramos a colaborar en una emisora online que se llamaba Isla Azul Radio. Y Sí. bueno, pues fue un bonito proyecto, ganó el Madrid la décima con aquel gol de Ramos, que lo cubrimos también el Mundial de Brasil, que fue un fracaso España tremendo, duramos 5 días en el Mundial, pero bueno, nosotros lo cubrimos y cubrimos también la final de la Liga ACB de baloncesto, que ganó el Barça, y bueno, estuvimos ahí un añito, ¿no? Un mesecito, perdón. Posteriormente, en 2015 y en 2016, seguí colaborando con Tribuna Madridista. Empecé a colaborar con alguna radio online previa a WordPress Radio, de Vicente Aguado, que fue uno de los creadores de la radio online, Ok. con una emisora que se llamaba ahora 3J Radio, que luego se fusionaría en 2016-17 en WordPress Radio. Y la razón de este libro, recuerdo estar con mi pareja de vacaciones en agosto, y fue de madrugada la inauguración. Y bueno, los españoles siempre nos saltamos el protocolo de los Juegos Olímpicos. Saltamos el cordón de seguridad, nos abrazamos, bueno, en fin, improvisación total.
Y bueno, pues el ver a Nadal con la bandera, igual que lo vimos Ah, en los Juegos de París, pues fue maravilloso, sí. fue el abanderado. Entonces, en ese momento escribo a gente de Tribuna Madridista, a Kelia, que me escribe este prólogo de este libro, y la digo, bueno, pues esto hay que retratarlo en un libro, ¿no? Ella está en ese momento tan emocionada que tampoco me escucha. Y la razón de este libro, de Río 2016, es decir, bueno, vamos a escribirlo como un diario, vamos a contar cómo van a ser las medallas de España. Aparte, yo las iba analizando en Tribuna Madridista, ¿no? Entonces Ah, llegamos ok. al último día de juegos, llegamos al último día de juegos. Yo lo que intentaba remarcar en ese diario, el libro se compone de dos partes. La primera, como una redacción virtual, Ujú. donde yo la llevé en mi ficción, como si fuera una redacción física, con cada una de las personas de los redactores, por ejemplo, Luis, Iván o José, que eran redactores muy del Madrid. Bueno, pues hablaban del Madrid y luego pues había otras redactoras que hablarían de los Juegos Olímpicos. Entonces, cómo yo coordinaba el trabajo de todo el equipo, ¿no? Entonces, la primera parte hablaba de eso, de ese diario que hacíamos, que nos quedaban muchas horas de madrugada para poder cubrir los juegos, los eventos, y el segundo fue un análisis de cada una de las medallas. Pero antes, justamente del final de los juegos, el último día de competición, y contestando también una pregunta, sí es cierto que hay un escritor de Marca, Fernando Mínguez, que escribió de las 133 primeras medallas de España. A partir de aquí Eso están me de la contaste. 33 Sí, a la sí, sí, es verdad. 150. Bueno, pues fui a la casa del libro a buscar un libro y curiosamente me encontré ese día con ese libro de Fernando. Empiezo a sumar y digo, bueno, España en teoría va a conseguir 15 o 16 medallas, llevamos 133, qué lástima, nos vamos a quedar en la 150, ¿no? No, en la 149, no va a faltar una, ¿no? Pues Ah, curiosamente, un riojano de mi edad, Naranjito del 82, a la gente que nacemos en el 82 nos llaman Naranjitos por el Mundial de España. ah, ok. Bueno, pues Sí, sí. por Carlos Coloma fue medalla de bronce en mountain bike. Y Carlos Coloma consiguió esa medalla y ya llegó a la 150. Entonces, esa fue una de las primeras razones. Y la segunda razón es que empieza a sumar medallas y España consigue la mayor cantidad de medallas de oro en el siglo XXI y la segunda mayor de su historia. La primera fueron las 13 oros de Barcelona. Y repetir, los Ah, Juegos Olímpicos todavía no hemos igualado las 22 medallas. Y eso que vivimos en el siglo de oro del deporte español, cada domingo consiguiendo éxitos en europeos y en mundiales, pero nos falta sí, refrendarlo en los Juegos Olímpicos. Y la segunda es la medalla 150 del COI. Por eso, esas son las dos razones que me sí. llevan a escribir esos libros y por eso se llama, lógicamente, Río 2016, esos mágicos 7 oros, que es la mayor cantidad de preseas doradas que consigue España en unos Juegos Olímpicos en el siglo XXI y la segunda mayor, solamente superada por Barcelona 92, y esas mágicas 17 medallas que todas ellas sumando a las 133 del libro de Fernando dan lugar a la medalla 150 en la historia del COI, que en el COE que la consigue una persona de mi edad, un deportista como Carlos Coloma, al que le mando un saludo y que lógicamente pues todavía te da más alegría. Ay, qué bien. ¿Y has podido entrevistarlos, algunos de ellos? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué sienten cuando, no, cuando participan de los Juegos Olímpicos? Sí, de hecho, mira, hay un programa, ahora lo comentaremos cuando Ah, sí. desglosemos la parrilla, que yo he analizado todas las medallas, no solamente estas de Río, sino según las de Fernando, pues lógicamente con mis propias palabras, también he analizado las 133 de Fernando, siguiendo además su orden. Y luego también he escrito aunque no ha salido en un libro, de las medallas que se consiguieron en Tokio, que fueron 17, y también las medallas que se consiguieron en París, que han sido 18 más las Ah, medallas bien. que se han conseguido en los Juegos de Invierno. Todo eso lo quiero también recopilar en un libro que, como bien sabes, no sé si te lo habrá comentado Soraya, pues ya veremos a ver si sale también en los próximos meses o año adelante, ¿no? Sabes que Soraya siempre está pendiente, bueno, hay que sacar un libro, hay que sacar un libro. Bueno, pues en esas medallas las he analizado en La Llama Olímpica, en un programa que empezó el año pasado, este año ha podido tener unos poquitos capítulos, y mi idea es llevarlo, y ahí os doy la exclusiva, seguir reactivando ese programa de la llama olímpica y llevar a cada uno de los deportistas o deportistas que no han sido medallas, sino simplemente que han cubierto los Juegos Olímpicos a contar su Ah, historia en una radio. Esa es la idea para reflotar
la llama olímpica. Me hubiera gustado seguramente Sí, poder qué hacerlo al lindo. abrigo de la segunda temporada, pero seguramente a partir de Mm, septiembre lo reflotaremos. Lo que pasa que, bueno, todo eso os lo comentaré en esa segunda parte donde vamos a desglosar también la parrilla de todos los programas de 50 estudios, ¿no? Sí he podido hablar, como te digo, con Carlos Coloma, con Carolina Marín, he podido llevarle al que era su manager, bueno, mejor dicho, su entrenador, de Mireia Belmonte, que es la deportista sí. española más laureada, junto con Arantxa Sánchez Vicario, con 4 medallas. He podido hablar con Saúl Cravioto, también con Marcus Wall, y por supuesto tengo una muy buena amistad con Sandra Sánchez, que a posteriori consiguió también, fue campeona olímpica en Tokio, gracias a la aventura, que ahora lo comentaremos, de WordPress Radio, que fue también uno de mis mejores momentos, ¿no? Si me pides 2 años muy bonitos, estos 2 años de 50 estudios están siendo muy valiosos, pero aparte de fuera de 50 estudios, un año muy bonito fue 2017, también 2018, donde donde estuvimos colaborando en WordPress Radio, donde fundé el programa La Noche del Deporte Español de 11 a 12, fue el programa más visible de deportes de la emisora, tenía 57 programas en parrilla, fuimos el quinto más visto, y bueno, Sí. pues ahí empezamos a entrevistar a deportistas, y cuando llegabas y entrevistabas a cada uno de los deportistas, parece que lo sientes más como tuyo, ¿no? De hecho, cuando terminó ese proyecto, porque cerró la emisora, nosotros todavía teníamos pendientes, fíjate, con el Mundial de Karate le habíamos prometido al presidente Marqueño y a todos esos deportistas el cubrir el Mundial un año antes, ¿no? Entonces nos llamaron, y sí es cierto que no les pudimos dar una radio, pero sí les dimos una web que fue Tribuna Madridista, y a través de Tribuna Madridista cubrimos un Mundial espectacular, el mejor Mundial de la historia de karate que se ha dado en Madrid, en el Wi-Fi Center, que reportó 7 millones a las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí Sandra Sánchez, mi amiga Sandra Sánchez, empieza la ascensión al éxito, porque siempre le había ganado una karateca, que era Shimizu, y la gana en Madrid, y luego la gana en los Juegos Olímpicos en su casa, en Tokio, haciendo el kata perfecto. Y ahí también Tribuna Madridista hace el día perfecto, porque gracias a las visualizaciones que nos dio Sandra, pues ese artículo, que yo hablo de que Sandra es irrepetible, porque el karate ya no es olímpico, iba a ser campeona de Europa, campeona del mundo y campeona olímpica, y tendría que volver a ser olímpico, para volver a conseguir eso ¿Y en el por qué karate, no es superar. olímpico? Jorge, escúchame, ¿por qué? ¿Por qué karate no es más juego olímpico? Bueno, hay ha habido muchas polémicas, ¿eh? Ha habido muchas Sí, polémicas. De hecho, a mí me han pasado documentos que no he podido, lógicamente, sacar a la luz, de ministros y demás, porque yo sí. me llevo muy bien con el presidente de la Española de Karate, le mando un saludo a Antonio Moreno Marqueño. Y bueno, el karate, curiosamente, le metieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, y curiosamente, antes de debutar, lo sacaron por un gran error del Comité Olímpico Parisino, del señor Estanquet. Y bueno, pues además hizo unos juegos de recortes, porque normalmente entran 5 deportes y salen Ujú. otros 5. Bueno, pues en París entraron 4 deportes y salieron 5. Metió un deporte que no es deporte, lo dijo hasta la campeona de España de breakdance, y ha sido un fracaso. El problema del Comité Olímpico Internacional es que quiere acercar eh, actividades urbanas para coger a los jóvenes, y a través de ahí pues tener más aceptación y que haya un relevo generacional, es decir, que los Juegos Olímpicos puedan ser vendibles a chavales de 15, 20, 25 años, ¿no? Pero claro, hay algunos deportes como el skate que sí son vendibles, tanto en su modalidad de par Sí, como street, claro. pero en cambio el breakdance es un baile. O sea, el breakdance lo Un dice, baile. el campeón de España de breakdance lo dijo, dice, esto es un arte, es un baile y no es un deporte. De hecho, había gente que se dedica a hacer breakdance y empezó a hacer, no voy a decir bullying la palabra, pero como un vacío a gente que hacía breaking, que iba a los juegos. Entonces, al final, se ha tildado de un auténtico fracaso, y el Mm, problema para que el karate pueda volver es que también, evidentemente, cada comité olímpico es cierto que mete una serie de deportes donde ellos pueden conseguir medallas. Y ok. claro, pues Estados Unidos, pocas medallas va a conseguir en karate, se está intentando en Australia, pero el problema es que el karate, por la divergencia que va habiendo, y sobre todo por la idea de sedes que va a meter el COI, pues está muy lejos, ¿no? De hecho, lo tienen muy difícil. En Los Ángeles no está, en Mm, 2032 en Brisbane, en Australia, no va a estar, y es muy difícil que pueda estar en 2036. Tendrían que dárselo a Qatar, pero ahí también hay una divergencia, porque se lo quieren dar aunque fíjate cómo ahora está el mundo con el tema de Pakistán e Islamabad, se habló de Islamabad, sí. se habló de la India.
candidatura conjunta, y hemos visto con lo que han pasado los últimos días con ese conflicto que no, pero claro, tendría que salir un gran campeón de esos países. En Qatar, ¿por qué es vendible? Porque en Qatar se hicieron lo que se llama los Juegos Mundiales de playa, y ahí, a través del kata, hacer que son esos movimientos donde no hay combate, sino marcar posiciones, en la arena sí tuvieron mucha atracción. Fueron unos juegos que se celebraron en 2019, ganó Sandra además, Ah, ok. y tuvieron mucha aceptación. Entonces, claro, tiene que ser algo atractivo, ¿no? Porque el karate lo pueden meter en arena, lo podían haber metido en las playas de California, pero sobre todo la principal razón, aparte de ser más atractivo o no, la principal razón es que tiene que Sí. haber grandes campeones de esos países. Y desgraciadamente no ocurre. En Tokio sí, y lo metieron, pero desde luego ha sido una criminalidad tremenda porque no he visto tampoco ningún deporte de lucha que haya salido. De hecho, te cuento un secreto, hasta el boxeo, que está muy salpicado de corrupción, hasta el boxeo lo ha rescatado el COI a través de una Sí. especie de asociación ligada a ellos para meterle en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ha habido muchas polémicas con los árbitros que no eran nada imparciales. A España le robaron varias medallas por decisiones Mm. arbitrales en Tokio. En París también hubo ahí de todo. Nos dieron unas medallas que no nos tenían que haber dado, quizá de plata, y sí otras. Es decir, el boxeo siempre ha estado muy salpicado, pero en cambio el boxeo, quizá por la trayectoria que tiene también, interesa, y curiosamente, fíjate, no han sacado ningún deporte nunca de combate de los juegos. El taekwondo No está, sé. la lucha está el boxeo, es decir, que lo grande, el judo, por supuesto, pero no entendemos por qué el karate no está. Y es una cosa que realmente a lo mejor no se luchó bien, porque fíjate, el presidente de la Internacional de Karate es Sí. español, que es Antonio Espinos, pero bueno, yo tampoco he podido hablar con él, No. pero me comentan que debería haber luchado más. Me gustaría que le contaras a la gente dónde podemos escucharte, ¿no? Porque sabes un montón de deportes, ¿no? Y nos vas explicando todo esto. ¿Dónde podemos ver tu trabajo y ahí en 50 Estudio TV? ¿Cómo es la programación? La parrilla, Sí, le pues dijiste vos, ¿no? Pues mira, 50 Estudio TV, el gran objetivo es poder algún día tener 50 programas en parrilla, si es cierto que es muy difícil. Y bueno, Ah, estamos intentando, te voy a dar una exclusiva para la tercera temporada, poder sí. tener 50 vídeos largos a partir de septiembre. Normalmente saldrían pues unos 2 vídeos diarios, y uno los domingos, 2 vídeos diarios de lunes a sábado y otro los domingos. Entonces sacar pues en torno a 6, 7, 8, 10, 12 programas, ¿no? De hecho, ahora mismo la parrilla la componemos de la siguiente manera. Los lunes tenemos un programa de actualidad con Javi García, que es un periodista que nos está colaborando. Fíjate, viene de un gran medio como es el radio, tiene ahí un programa de colaboración también en una emisora bastante consolidada. Y bueno, ahí contamos todas las noticias de actualidad de una manera neutra, evidentemente, como si fuera una agencia. Tampoco queremos meternos en mucho sensacionalismo de izquierdas o de derechas. Los Ujú. martes hemos sacado un programa que es Ronda Deportiva, que es un resumen deportivo de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días. De ahí sacamos quizá el acontecimiento más importante. Esta semana, por ejemplo, ha sido pues, bueno, el triunfo del Barça en el Clásico, y también en fútbol femenino, que acaban de proclamarse el Barça femenino campeona. Es decir, muy pro Barça, independientemente también, por ende, la eliminación del Barça en la Champions ante el Inter, y es al final Inter-PSG. Es decir, les damos una de cal y una de arena a nuestros Sí. seguidores culés. Los miércoles, aunque esta semana tengo que anunciar, con motivo de que el Barça puede cantar al Lyon el jueves, lo vamos a hacer el jueves, pero normalmente los miércoles es el programa que hacemos además en directo. Hay programas que son grabados o como sabes, por mis horarios del supermercado, los hago bien por la mañana, bien por la tarde. Sí es cierto que es riguroso y escrupuloso el programa de la polémica, lo hacemos a las 11, 11:30, tanto si trabajo por la mañana como si trabajo por la tarde. Así que si trabajo a las 10 de la noche, corriendo me tengo que ir a Madrid, y bueno, pues sarna con gusto no pica, se dice, y ahí cogemos al querido técnico y nos lo llevamos, y hacemos ese programa de debate con Luis, con Charlie, con Álvaro Keglas, con María, con toda la gente que se quiera unir al Sanedrín de 50 Estudio TV. Es un programa de debate, es uno de los que más gusta. Luego tenemos los jueves, aunque también sabes que varío por las entrevistas, Nuevos Talentos, que es uno de los 3 programas de entrevistas. Normalmente en su origen iba dedicado a empresarios, pero gracias a los premios Europa, y aquí ya sabes que hemos Sí. entrevistado a mayoría de los premios Europa, también a las Misses con los Miss Europa Multicultural, otros certámenes, por ejemplo, Miss Asturias. Le mando un saludo a Lucía Madagán, que ha sido elegida con la banda de Miss Comunicación.
y bueno, pues también a cualquier empresa que pueda haber, ¿no? Va dedicado pues a emprendedores y también pues a profesiones liberales, ¿no? Tenemos el programa de Pluma y Tintero, donde gracias a Soraya tenemos esos magníficos escritores que hemos tenido esta segunda temporada, que han sido bastantes, y hemos sacado, como bien sabes, los sábados son Pluma y Tintero, los jueves son Nuevos Talentos, los viernes quiero rescatar Llama Olímpica, pero hasta la espera de rescatar Llama Olímpica es muy probable que pongamos el programa de pintores que se llama Arte y Pincel. Cuando saquemos Mm. escultores será Dincel y Pincel, ahí os damos la exclusiva. Y los sábados tenemos Pluma y Tintero de los escritores y los domingos tenemos uno o dos programas que es el polideportivo con deportes olímpicos y no olímpicos. Te pongo el ejemplo del karate y un Sí. deporte olímpico, pues el atletismo, por ejemplo. Se llama Las Mañanas del Deporte Español y también sacamos otro programa que va a ser una vez normalmente mensual que se llama Rumbo a Los Ángeles. Sabes que cuando fui a París hice un programa de Rumbo a París donde hice las entrevistas allí y demás, donde vamos a ir contando todas las medallas que consiga España en europeos y en mundiales en lo que se llama ciclo olímpico. Ciclo olímpico se entiende en los 4 años previos a los Juegos Olímpicos. Eso Ah, se ok, conoce los como, cronos. eso se conoce como Olimpiadas y Juegos Olímpicos en sí se deberían llamar solamente los 17 días de competición. España, como te he comentado, vive el siglo de oro del deporte español con éxitos en europeos y mundiales desde el 2000 para acá, en Ujú. 25 años, pero nos falta ahí, ¿qué le vamos a hacer? Refrendarlo Sí, con las 22 Jorge. medallas de Barcelona 92. Pero Jorge, bueno, eso va. gracias. Gracias por Gra sí, yo me te quiero gracias a despedir ti. antes que se corte y decirle que la gente se suscriba a 50 Estudio TV, que siga los programas de Jorge y de todo el equipo, que es maravilloso, desde España. Y quiero que le diga, que le mandes un saludo a la gente que nos está viendo y gracias por estar en Arte Humano Sessions. Bueno, pues gracias lo primero a ti, que todo el mundo se suscriba, aparte de 50 Estudio, a Arte Humano Session. Y por supuesto, un saludo a toda la gente que un domingo, que es muy familiar, pues tiene un huequito para estar con nosotros. Así que feliz domingo a todos y viva la comunicación. Y por supuesto, algo importante, que no se me corte, por favor, también para todos los escritores y escritoras, contactar con Mariela y con Soraya para esa Bushman, que es la mejor feria del libro del mundo, que es en Frankfurt, que va a ser en octubre. Así que ahí tenéis que estar con su stand, que lo hace maravillosamente, junto con tu hermana también, Gabriela, que pasará por nuestros micros y que puedo decir de mi escritora española afincada en Alemania, mi Lauri Pérez Macho. Así que un besito muy grande para los cuatro y para toda la Sí. audiencia de tu canal. Ay, gracias, Jorge. Besito, gracias. Gracias a Adiós. ti, un saludo, un besito muy grande. Chao, buen domingo.